nombre es Ale y hoy les voy a contar un poco sobre algo que leí que me pareció súper impresionante y es el evento 201. Todos conocemos el COVID, creo que todas las personas de la Tierra han escuchado COVID-19 o coronavirus o en inglés coronavirus, pero lo que pocos saben es qué relación tiene el evento 201 y el coronavirus. Realmente hay muchos que dicen que solamente es una coincidencia, hay otros que dicen que el coronavirus fue creado. Yo les voy a contar desde un punto muy parcial qué es el evento 201 y por qué las personas creen que tienen una relación directa con el coronavirus. El primer caso de coronavirus en el mundo se dio en Wuhan, China, el 17 de noviembre del 2019. Esto, bueno, lo pueden encontrar en internet, todo el mundo lo sabe, fue el primer caso, pero el evento 201 fue una plenaria, si se puede decir de alguna manera, que se dio el 18 de octubre del 2019, un mes antes del primer caso de COVID. Este fue un evento en el que fueron invitados del Foro Económico Mundial, de la Fundación Bill y Melinda Gates, y habían algunos otros invitados que más adelante les voy a comentar. Se hizo en Nueva York y las grabaciones se hicieron entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 de la mañana en un hotel. Adicional a esto, hubieron 130 invitados con invitación, únicamente podían asistir, y después de esto se hizo un live stream abierto para todo el mundo. Ahora, ¿qué es el evento 201? El evento 201 fue un evento en donde 15 líderes empresariales de empresas muy importantes en diferentes sectores se reunieron a hablar de qué pasaría si llegara una posible pandemia. Este evento dura 3.5 horas, pueden ir a la página, se los voy a dejar en la caja de información. Y hablan de qué pasaría si una pandemia golpeara al mundo. Toca tener en cuenta que esto se hizo un mes antes de que una pandemia real golpeara al mundo. Lo gracioso y lo curioso es que además de hablar de qué pasaría si esta pandemia golpeara, hicieron un escenario hipotético. Entonces ellos no hablaron de si una pandemia golpeara, sino de acuerdo a este escenario hipotético empezaron a dar qué pasaría y cómo sería la manera ideal de actuar. El formato en el que lo hicieron fue formato debate con emisión de noticias pregrabadas. Estas noticias eran unas noticias de ejemplo. El noticiero se llamaba GNN. Acá pueden ver algunas imágenes al respecto. Y les voy a contar un poco sobre el escenario que ellos proponían. El evento 201 simula una pandemia que nace en los murciélagos. De los murciélagos pasa a los cerdos de una finca, una granja, y por último de los cerdos pasan a los humanos. Pasa de dos maneras a los humanos. Una es los humanos que trabajan con los cerdos en las granjas, por ese contacto que tienen con el cerdo, y la segunda es por la alimentación, por comer este animal que estaba contaminado con el virus. El nombre que le dieron a este virus, curiosamente, ya sabemos que ya existía el nombre, pero es coronavirus. Se llama SARS coronavirus. Entonces, bueno, eso fue el nombre que le dieron, un nombre hipotético. En el ejemplo, esta enfermedad se inicia en Brasil y se empieza a expandir. Primero empieza muy silenciosamente en las granjas que trabajan con los cerdos y después se empieza a expandir, se expande por vuelos internacionales, por el consumo de la carne del animal, y ya de las personas que están contagiadas se contagia por el aire. Se contagia por medio de tos y estornudos. Adicional a esto, ellos comentan que se transporta por vía aérea, eso quiere decir por vuelos turísticos internacionales a Estados Unidos, China, Portugal y otros países de Europa muy rápidamente hasta que llega a ser una pandemia que está en todo el mundo. En la simulación no existe una vacuna hasta el segundo año de la pandemia. Dicen que el primer año no va a existir una vacuna. Usan un medicamento antiviral ficticio, no dan nombres de medicamentos reales para evitar que las personas se automediquen, pero este medicamento antiviral no ayuda ni hace que el contagio sea menor. Realmente lo único que ayuda es a mantener los síntomas bajo control en la medida de lo posible.
Hablan de cómo todo el mundo, todas las personas son susceptibles a contraer este virus. Entonces, dado a eso, empiezan a duplicarse cada semana los casos, aumentando los contagiados, por ende las muertes, y empiezan a hablar de la afectación económica que esto causa, dado que empiezan a haber cuarentenas masivas en todos los países que tienen contagiados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El fin del escenario termina a los 18 meses de iniciada la pandemia, cuando entre el 80 y el 90% de la población mundial ha sido expuesta al virus, y ya existe una vacuna que tiene un porcentaje alto de aplicación y que puede controlar de una u otra forma el virus. Dicen que una vez la mayoría de la población esté vacunada, este SARS coronavirus, el ejemplo que ellos ponen, va a convertirse en simplemente una enfermedad infantil endémica. Entonces va a pasar a ser una enfermedad que puede darle a algunos niños y puede ser grave para ellos, pero el resto de la humanidad ya va a estar inmune de alguna u otra forma al virus. El propósito y lo que el Foro Económico Mundial dijo, y por qué se unió con la fundación de Bill y Melinda Gates, es que, de acuerdo a los estudios económicos que se han hecho en los últimos años, es muy posible que las pandemias sean la afectación económica más grande de aquí y para el futuro, o en ese momento del 2019 para el futuro. Por ende, querían informarle a los líderes mundiales, presidentes, gobernadores y demás cómo estar preparados económicamente, en infraestructura de salud y pues otros aspectos para la llegada de una pandemia real. Y es importante tener en cuenta que la pandemia real llegó un mes exacto después. Ahora les voy a comentar un poco sobre quiénes eran los invitados a esta plenaria y el por qué invitaron a estas personas. Y podemos tener también en cuenta quiénes son versus lo que ha venido pasando en el último año y medio desde que llegó la pandemia. Bueno, las personas que organizaron esto fue el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Ellos convocaron a todas estas personas para poder hablar. Son también líderes de empresas, vicepresidentes, jefes de marketing, que pueden hablar cómo una pandemia, en este caso el SARS-CoV que ellos pusieron como ejemplo, afectaría las funciones económicas y demás de cada uno de las empresas invitadas. La primera empresa invitada fue Johnson & Johnson, que además de crear productos de cuidado personal, desarrollan vacunas, y como lo saben hoy, una de las vacunas que se está poniendo a nivel mundial es la vacuna de Johnson & Johnson. Ellos nos invitaron porque iban a hablar precisamente del desarrollo de una vacuna, cuánto se iba a demorar, qué costo iba a tener, quiénes iban a ser los primeros en obtenerla y demás. Adicional a esto, invitaron a la Universidad de Columbia, que habló sobre el research médico y la búsqueda de esta vacuna y de una cura realmente, en la que ellos hablaban como todos los esfuerzos científicos y económicos van a estar puestos sobre una vacuna que funcione a más del 80%. Asimismo, ellos hablaron cómo es posible que varias empresas y que varios países tengan una vacuna más o menos al mismo tiempo, vacunas que van a tener ciertas características similares, pero también otras diferentes, y cómo estas diferentes empresas van a poder proveer a los diferentes países del mundo de las vacunas. Adicional a esto, invitaron al Chinese Center for Disease Control and Prevention, que ellos básicamente fueron a hablar sobre cómo los médicos y como tal los hospitales y el cuerpo médico iban a poder dar frente a esta pandemia. Es un poco complicado para ellos explicarlo, ya que decían que de acuerdo al tipo de pandemia que llegara, iban a tener que hacer uso de sus facultades. Sin embargo, hablan sobre los peligros y el poco cuidado que podía llegar a tener un médico de primera línea, porque aunque estuviera con todos sus elementos de protección, iba a ser el más expuesto frente a la pandemia, iban a ser los mayores contagios al inicio de la pandemia, el cuerpo médico. Adicional a esto, invitaron a empresas de turismo como lo son Lufthansa, una aerolínea, y
el grupo empresarial Marriott, que son los hoteles Marriott que están en todo el mundo, y hablan como el turismo es la primera actividad económica que se va a ver afectada después de una pandemia, dado que van a cerrar fronteras y las personas no van a poder ni querer viajar al principio por miedo, y que esto solo se va a reactivar al 100% cuando más del 80% de la población esté con sus vacunas. Así que ellos hablan de cómo la economía del turismo se va a ver súper afectada, y pues no solamente hoteles y aerolíneas, sino todas las actividades que tengan que ver con turismo. Hablan incluso del turismo local y cómo los países y ciudades que viven 100% del turismo van a ser las más golpeadas después de una pandemia. Y el último invitado que les voy a mencionar, aunque si ustedes quieren ver toda la lista de invitados y quienes fueron, pueden verlo en el link que les dejo en la caja de información, fue UPS, que es una de las empresas más grandes de envíos, y ellos hablaron cómo iba a ser la distribución de las vacunas a todos los países y qué países iban a obtener primero su vacunación. Y segundo, hablaron de los envíos de paquetería, dado que todo el mundo iba a estar en cuarentena, entonces las solicitudes y compras online iban a aumentar. Sin embargo, también hablaron cómo al verse afectada la economía mundial, muchas personas iban a perder sus empleos y por ende no iban a poder hacer tantas compras online. Así que estaban los grupos que se convirtieron en compradores compulsivos, porque al no poder salir, no poder ir a los centros comerciales, no poder hacer otra actividad, las compras eran su consuelo, y el otro grupo que hacían compras virtuales o por internet regularmente, y por la pérdida de su ingreso económico pues dejaron de hacer. Después de ver toda esta simulación que se hizo, después de entender un poco los ejemplos que ellos pusieron, es importante tener en cuenta que aunque muchas personas, y hay grupos que creen que la pandemia actual fue creada, otros creen que la pandemia actual fue una simple coincidencia y desafortunada coincidencia que saliera un mes después de estos videos. Sin embargo, lo importante es tomar la información importante que ellos dieron, el cómo cuidarse, cómo estar preparado para cualquier otro tipo de pandemia y cómo los gobiernos pueden prepararse. Esperemos que nuestros gobiernos puedan acceder a las vacunas de manera fácil y rápida, y que puedan tomar las mejores decisiones para que toda la población pueda ser vacunada cuanto antes. Adicional a esto, si quieres ver más información sobre el evento 201, si quieres ver los videos durante 3 horas y media, toda la plenaria, se divide en 5 temáticas principales. Puedes verlas en el link de la página que te dejo en la caja de información, y adicional a eso, si quieres ver el resumen, porque no quieres ver las 3 horas y media, puedes ver el resumen también en el link que te dejo en la caja de información. El resumen dura 11 minutos y hablan un poco de todo lo que les comenté y algunas otras cosas, así que puedes ir a verlo. Si sabes algo más, puedes comentarlo, y por favor dime qué piensas. ¿Piensas que la pandemia fue creada? ¿Piensas que fue una simple coincidencia y que realmente salió de un animal? O no sé, cuéntame de dónde salió la pandemia. Y listo, si quieres ver más contenido así o otro tipo de contenido, puedes comentar abajo y suscríbete para todo el contenido que tengo. Adicional, puedes seguirme en todas mis redes sociales y listo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.